Soy Oscar Bianchi y esto es Calmalab, un laboratorio para el aprendizaje y el crecimiento personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para mejorar tu bienestar y tu calidad de vida. Empezamos el segundo episodio sobre Mo Gaudat. En el primero comentamos, entre otras cosas, cuál era el algoritmo de la felicidad. Te lo voy a recordar. Era una resta en la que la felicidad era la diferencia entre la percepción de los acontecimientos menos las expectativas sobre la vida. Es decir, cómo percibimos lo que estamos viviendo en este momento menos todos los deseos que teníamos respecto al momento presente. Y comentamos también que podías mejorar tu percepción de los acontecimientos presentes, reflexionando sobre todo lo bueno que tiene la situación en la que estás o haciendo directamente cosas positivas. Comentábamos el ejemplo de quedarte en un atasco y en un recorrido que tú pensabas que iba a ser de media hora y se convierte en un recorrido de 2, aprovechar para escuchar unos podcasts que tenías pendientes y aprender sobre un tema. Ahí le estás dando valor a ese momento, estás cambiando tu percepción de ese momento y estás superando con este elemento al segundo elemento de esta resta, que era las expectativas. Tú tenías la expectativa de que solo demorarás media hora y estás demorando 2. También podías trabajar con esto de reducir las expectativas y llegar a cada uno de estos momentos con una mente más fresca, más nueva, sin tener una posición tan rígida sobre lo que debería pasar para que estuviera bien, o sobre lo que otra persona debería decirte o no decirte para que puedas tener una buena relación o sentirte bien con esa persona. También comentamos que podrías directamente trabajar en cada uno de los momentos de tu vida reflexionando sobre esa situación inmediata y diciendo, por ejemplo, agradeciendo por la posibilidad de poder estar escuchando un podcast y de por lo tanto tener una conexión a internet. Si estás escuchando un podcast según la pirámide de Maslow que vimos en otro episodio, es porque tienes algunas necesidades ya resueltas. Entonces no estás nada mal porque puedes comer, y eso es más de lo que puedes decir sobre muchísima gente que vive en este mismo mundo y que todos los días tienen que salir a buscarse esa comida o que directamente mueren de hambre. Entonces, tu situación actual nunca es tan mala como la crees. Y la felicidad radica un poco en potenciar esta visión positiva sobre lo que te está pasando, encontrar esa valoración nueva sobre lo que te está pasando y reducir todo aquello que pueda hacer que esta situación se convierta en algo desagradable, que tiene que ver siempre con esas expectativas o deseos viscerales de que esto sea únicamente como a mí me interesa que sea. Vamos a pasar ahora ya al libro y a la primera parte de lo que comenta Mo Gaudat en Esa vocecita en tu cabeza. Lo primero que va a decir Mo Gaudat lo plantea a modo de un ingeniero como un esquema. Este esquema que plantea Mo Gaudat, que lo voy a poner también en las notas del episodio, al modo del procesamiento de la información, por supuesto, está dividido en causas, en efectos secundarios y en soluciones. Y durante el libro va a ir pasando por cada uno de estos elementos para mostrarnos cuáles son las causas de lo que sería el sufrimiento, cuáles son los efectos secundarios relacionados a esas causas y cuáles son las posibles soluciones. Las posibles soluciones que nos llevarían al camino de la felicidad, a un esquema de la felicidad. Entonces, vamos a empezar por las causas de este sufrimiento. Lo primero que dice Mo Gaudat es que el cerebro crea la realidad. Tras la percepción de los sentidos, todos son impulsos eléctricos. Todo lo que nosotros percibimos en realidad son reproducciones cerebrales a partir de impulsos eléctricos. Comentábamos en el capítulo anterior
que cuando creemos estar viendo en realidad no estamos viendo. Lo mismo pasa cuando estamos tocando. Cuando el ojo ve, en realidad la imagen que llega hasta la retina, que es un recorte muy pequeñito de lo que hay en ese mundo real, se convierte en impulsos eléctricos que viajan hasta el cerebro, donde se construye lo que nosotros entendemos por imagen que estamos viendo. Así que es el cerebro el encargado de crear este mundo virtual en el que nos estamos moviendo. Y la pregunta es, ¿y si el cerebro no te está diciendo exactamente lo que pasa en la realidad? Esto, bueno, es una pregunta interesante para saber cuánto estamos percibiendo de la realidad y cuántas veces tomamos opiniones muy rígidas sobre la realidad, que son las que van a determinar las expectativas que vamos a tener en este algoritmo de la felicidad. Y cuanto más rígidas son, las expectativas son más altas, más difíciles de mover y más infelicidad vamos a percibir. Ya vas a ver que todo empieza a encajar en esta ecuación, en este algoritmo, porque en definitiva ese algoritmo nos está marcando todo un recorrido o un camino de desarrollo espiritual y personal. El elemento número uno que va a destacar Mo Gaudat para que el cerebro no nos muestre esta realidad o que directamente nos conduzca a un camino de sufrimiento son las creencias erróneas. Él en el libro habla de una creencia errónea que él tenía que lo hacía pensar, como él estaba casado y tenía familia y al lado de él había otros jóvenes egipcios que estaban ascendiendo rápidamente en el mundo de los negocios porque eran solteros y no tenían esta dependencia familiar, entonces podían dedicarle mucho más tiempo al trabajo. Él entendía que los problemas que él tenía eran atribuibles a su familia. Por lo tanto, esta creencia errónea lo llevaba a tener una visión errada de su realidad. Mo decía, yo tengo este estrés porque a la vez que tengo que crecer en mi carrera personal, tengo que compatibilizar todo esto con tener una familia, con dedicarle tiempo y demás. Lo que luego reflexionó fue que en realidad su familia era una bendición, era algo maravilloso que tenía en su vida y que lo que realmente tenía él era una obsesión por el trabajo. Y esa obsesión por el trabajo era la que lo llevaba a estar constantemente estresado. Él atribuía ese estrés permanente en el que vivía a la presencia de su familia, cuando en realidad se trataba de una práctica errónea que él realizaba y durante muchos años no valoró lo más importante de su vida, que eran esas tres personas. Entonces, con este ejemplo personal podemos empezar a ver cómo una creencia errónea puede literalmente arruinarte la vida. La creencia errónea, en definitiva, era un pensamiento que había construido él a partir de una realidad que malinterpretó. Entonces dice Gauda, la principal razón de la infelicidad son los pensamientos negativos. Y los pensamientos son ilusiones inmersivas. Recordemos que estamos hablando de un hombre que trabaja con todo lo que nosotros vemos como ciencia ficción, pero que para él es completamente natural desde hace muchísimos años, como la realidad virtual. Mogauda vive en un mundo donde vive el mundo que nos presenta la película Matrix, pero lo vive realmente porque él se dedicó a construir estas maravillosas obras tecnológicas que a nosotros nos siguen pareciendo de ciencia ficción. Pero lo bueno que tiene esto para un tipo como Gaudat es que el ordenador le da la forma de abordar el funcionamiento del cerebro. Y como te decía antes, esta metáfora, que porque no deja de ser una metáfora o una comparación, la del ordenador con el cerebro, que podría resultar completamente disfuncional, en este caso sí que funciona, porque hay corrientes psicológicas muy prestigiosas que trabajan desde este punto de vista. Entonces, como si Mo Gaudat a lo mejor se hubiera dedicado a la fontanería, probablemente sus metáforas no hubieran sido muy adecuadas para hablar del cerebro, quizás hubieran sido muy buenas para hablar del sistema circulatorio, pero no del cerebro. Como él se dedica a los ordenadores y es uno de los tipos que más sabía en su momento y a lo mejor que más sabe de tecnología en el mundo, porque ocupó los lugares de mayor poder por ir desarrollando mérito propio dentro de estas compañías, perfectamente te puede hablar del cerebro como un ordenador y en este caso está dentro de lo que nosotros consideramos adecuado para hacer un abordaje psicológico.
Por eso Mo Gaudat va a plantear el objetivo de este libro como que no se trata de alcanzar algo en un tiempo determinado. No es que cuando terminemos de leer el libro vamos a ser felices o que de aquí a un año vamos a ser felices. De lo que se trata es de actualizar el código del cerebro, instalando versiones nuevas, más inteligentes y que nos hagan cada vez más felices. Es como actualizar un software. De esa manera lo ve él al cerebro. Y por eso te decía que no está errada la comparación. Sí que hay muchas otras escuelas psicológicas, no quiero que nos quedemos con que es la única visión, pero es una de las visiones posibles dentro de la psicología. Una premisa que tiene Mo Gaudat y que aquí sí que podemos entrar en cuestionamientos, pero esta es una verificación fáctica que hizo él de acuerdo a lo que entendía de la niñez. Dice, todos nacemos felices. La felicidad es nuestro estado por defecto. Volvemos al software. Nuestro estado por defecto venimos configurados en felicidad. Luego empezamos a añadirle cosas a este estado de felicidad. Y añadirle cosas es lo que nos conduce a la infelicidad. Él dice, por ejemplo, que cuando un niño está jugando es feliz, no necesita nada. Y cuando tú, por ejemplo, le quitas el juguete, en ese momento es infeliz, pero si se lo vuelves a dar, el niño sigue jugando. Incluso puede el niño estar jugando sin ningún juguete. Está jugando y mientras él esté en su mundo sigue siendo feliz. Por eso él dice que el punto de partida es un estado de felicidad. Esto te decía que podría ser cuestionable porque no es un lugar común en el que todas las corrientes de pensamiento entiendan que nacemos felices. De hecho, si no me equivoco, en el podcast de Mo Gaudat, que te dejé el link en el episodio anterior y lo voy a dejar en este también, en la entrevista que le hace al monje budista Mathieu Ricard, habla de este punto y creo que es Mathieu Ricard el que le dice, bueno, eso no necesariamente es así, porque para el budismo nosotros ya nacemos con un karma determinado y por lo tanto traemos una carga de, digamos, emociones negativas o perturbaciones en nuestro continuo mental de vidas anteriores, por lo tanto no naceríamos felices. Pero estas ya son discusiones más metafísicas que tampoco contribuyen al procedimiento que va a determinar Mo Gaudat. Sí le ha venido muy bien a él para determinar este procedimiento, entonces son valiosas. Él dice, somos felices y la felicidad no se trata de añadir cosas. Y él en esto sí que es un experto, porque como te contaba, compró un Rolls Royce y como no le gustaba el color, en lugar de volver y modificarlo, como hacemos nosotros cuando compramos un exprimidor en Amazon, que cuesta 15 euros, él volvió y en lugar de cambiarle el color o modificar o llamar a la agencia que le iba a vender el Rolls Royce, compró otro de otro color. Entonces, es un tipo que entiende muy bien que los bienes materiales, la acumulación de estos bienes no te dan felicidad. Cuando lo escuches en sus podcasts, vas a ver que cuando cuenta este momento de su vida, él dice que era profundamente infeliz, incluso que estaba deprimido, era un tipo depresivo. Por eso, cuando dice, bueno, todo esto no aporta felicidad, todos los bienes materiales, lo he comprobado en mi carne que no aportan felicidad, todo lo contrario. ¿Quién me aportó felicidad? Estar a gusto con la vida en el presente, en el momento en el que estoy. Esta es una frase muy mañida, es una frase que se repite en todos los libros y que puede no significar nada. Pero volvamos al algoritmo de la felicidad. ¿Qué significa estar a gusto en el momento presente? Estar contento, estar satisfecho. Este es un estado que en el budismo se conoce muy bien y voy a seguir haciendo estos paralelismos con el budismo porque los encuentro constantemente en Mo Gaudat. Se conoce muy bien como un estado de contentamiento, que no se parece en nada al conformismo. O sea, separemos muy bien para que no venga a tu cabeza la idea del conformismo. El contentamiento es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder ser felices en este momento con lo que tenemos. ¿Y por dónde pasa esto? Por valorarlo todo. Te decía en el capítulo anterior que una forma de cambiar la percepción que tenemos de la realidad y de los acontecimientos, que es el primer elemento de la resta, esta en la que se formula el algoritmo de la felicidad, era, por ejemplo, agradeciendo lo que tenemos. Y el agradecimiento no como una cosa religiosa, sino como una visión objetiva del lugar en el que estamos
y la comparación con muchas otras personas que pobrecitas están pasando momentos tremendos por enfermedades, por guerra, por hambre. Entonces nosotros que tenemos la posibilidad de estar grabando, escuchando un podcast, de tener la mente como para poder pensar en desarrollar la felicidad, deberíamos tener una actitud de agradecimiento. Con esa actitud de agradecimiento llegamos a un contentamiento. Ese contentamiento, ese estado de felicidad, es lo que nos hace estar a gusto con la vida y con el presente. Como ves, no se trata de una idea muy naif, aunque se plantee en todos los libros de autoayuda que puedas encontrar. Es bastante más profunda y de hecho en el budismo se desarrolla a través de meditaciones en este contentamiento. Y cualquier práctica espiritual seria te lo va a plantear de ese modo. Bueno, entonces, esa sería una definición de felicidad para Mogauda, es decir, estar satisfecho con lo que tenemos en este momento. La infelicidad, por lo tanto, sería su opuesto, estar todo el tiempo buscando objetivos materiales. Pero supongamos que ahora no estamos buscando objetivos materiales todo el tiempo. ¿Por qué se va a presentar igual la infelicidad? Y dice Mogaudat que la infelicidad se va a presentar porque el cerebro constantemente está buscando preocupaciones y nos alerta de esas preocupaciones. Como no lo escuchamos, va increyendo, es decir, va incrementando ese nivel de alerta. Nos está diciendo, por ejemplo, te tienes que preocupar porque mañana tu jefe te va a pedir el informe y ese informe los dos sabemos que no está bien hecho. Eso es lo que te dice el cerebro. Porque ese informe le falta tal y cual cosa. Como para obviar eso, porque hoy es sábado o porque hoy es domingo y no le quieres prestar atención, quieres relajarte y mirar un partido o salir con tus amigos, no lo escuchas, entonces queda ahí el bucle, el run run, todo el tiempo, mañana tu jefe, mañana tu jefe, mañana tu jefe. Y hace falta muy poquitito para que te active ese estado de estrés. Basta que en tu reunión de amigos la charla se ponga aburrida o que se produzca un silencio para que el cerebro te lance todo su arsenal sobre el jefe, sobre mañana, sobre las consecuencias. Y aquí se empieza a complicar porque no solamente son pensamientos, son emociones. Estabas tranquilamente sentado después de comer y ahora se te ha revuelto el estómago porque te ha generado ansiedad el pensamiento de lo que va a pasar mañana. Se podría decir que esta es la forma normal de actuar del cerebro. Lo hace todo el tiempo y lo hace todo el tiempo porque, dice Mogaudat, el cerebro tiene como única función o como principal función tu supervivencia. Entonces, como el cerebro no conoce en realidad lo que está pasando afuera, de hecho, un evento que te demuestra que el cerebro y la realidad no se llevan muy bien es que a las personas, por ejemplo, que tienen un accidente y que pierden un brazo, el cerebro sigue enviando estímulos constantemente hacia ese brazo como si siguiera estando en su lugar. Nunca se termina de dar cuenta que falta el brazo. Por eso es tan común esto del miembro fantasma, que una persona que ha perdido una mano o un brazo sigue teniendo la sensación de que ahí está el brazo, porque el cerebro nunca llega a registrar que se ha perdido ese brazo. Entonces sigue enviando señales. Y por eso también por esta terquedad, digamos, por esta ceguera del cerebro, están empezando a desarrollarse prótesis que van a realizar conexiones neuronales ahí donde falta ese miembro, aprovechando estas señales que siguen llegando del cerebro para que la persona pueda volver a sentir una mano, aunque no sea una mano de carne y hueso, sino una mano generada a través de una prótesis. Esto es posible porque el cerebro sigue realizando esta actividad de enviar esas señales. Si el cerebro registrara la realidad y dijera, bueno, ahí no hay ninguna mano, ningún brazo, dejo de enviar señales, se apagaría el sistema neuronal del brazo y no podría haber una prótesis ahí que utilizara todo ese envío de información. Pero volvamos al punto. El cerebro y la realidad no se llevan bien. Para el cerebro, cualquier cosa que te estés imaginando es idéntica a la realidad. Esto lo saben los deportistas de alto rendimiento que trabajan muchísimo las visualizaciones antes de realizar cualquier actividad deportiva. Una visualización te puede llevar a un punto muy avanzado de maestría de alguna técnica particular dentro de tu deporte para que cuando luego la vayas a realizar ya tengas mucho camino recorrido. Entonces, tenemos este cerebro que está preocupado por tu supervivencia.
Y tenemos también este cerebro que tiene una relación un tanto particular con lo que sería la realidad. Cuando nos vamos entrenando para percibir lo que está mal en la realidad y vamos alertando al cerebro para percibir lo que está mal, esto se convierte en un hábito y sistemáticamente el cerebro va a buscar todo lo que está mal. Mo Gaudat lo plantea en términos de que, por ejemplo, en tu trabajo, si empiezas a percibir como amenaza cada relación que tienes con un superior o con un igual o con quien sea, con un cliente, con un proveedor, el cerebro lo va a registrar como amenaza y como está preocupado por tu supervivencia, te va a enviar una alerta tan fuerte como si te estuviera persiguiendo un tigre. Aquí está el problema, que la alerta que te va a enviar el cerebro va a ir creciendo hasta que le prestes atención y constantemente va a ir buscando estos problemas que puedas ir encontrando en la realidad y te va a intentar de persuadir de que los resuelvas, pero no son problemas que se puedan resolver. Al menos no puedes resolver tu problema del trabajo estando hoy fuera del trabajo. Y así como para el deportista funcionaba muy bien esto de imaginar un escenario deportivo de competición cuando la competición no había ocurrido y el cerebro lo creía, para el aspecto negativo de imaginar una escena de preocupación en tu trabajo cuando no estás en el trabajo, funciona de la misma manera. Entonces el cerebro se va a ocupar de segregar, en este caso podría ser, por ejemplo, cortisol, te va a estresar y te va a generar muchos problemas físicos y emocionales, además de estar pensando en algo que no te hace bien y no te permite disfrutar de tu reunión con tus amigos. En este desarrollo de elementos, Mogaudat cita también a la película Origen, dice que es su película favorita, la de DiCaprio, y dice cuál es el parásito más resistente de todos. Y la respuesta es una idea, porque una vez que se apodera de tu cerebro, ya nada podrá arrancarla. La idea en la que él está pensando es en ese pensamiento negativo, y cuando el pensamiento negativo se apodera de tu mente, una idea negativa, podríamos pensar, no tienes manera de erradicarla de ahí. Vamos a pensar ahora, por ejemplo, en una persona que se ha fanatizado por un partido político. Esa persona, con ese fanatismo, ha entrado en un lugar en el que muy difícilmente va a poder salir a través de un diálogo, por ejemplo, con otra persona que piense distinto, porque ya ha arraigado en su cerebro la idea de que el otro es el enemigo, es el demonio, es el que hace todo mal. Y esa idea no la vamos a poder sacar de ahí muy fácilmente, o la podríamos sacar muy difícilmente y no nosotros, solamente la puede sacar esa persona. Entonces dice Mogaudat, lo del pensamiento se puede convertir en algo muy grave, ¿no? Si se convierte en esa idea internalizada que ya ni siquiera se vuelve consciente, nos lleva a realizar muchas acciones indeseables. Nos podríamos pelear con nuestra familia por un político, por ejemplo, que es algo muy común hoy en día. Y dice, ¿de qué manera se puede resolver esto? Y aquí hay algo que es muy interesante, vamos a ir profundizando en esta idea porque me parece que es clave. Nosotros como seres humanos tenemos una energía limitada, una energía física limitada. Nuestro cerebro, que consume más o menos el 25% de la energía del cuerpo, también tiene una energía limitada. Afortunadamente, porque aquí encontramos una de las claves para la felicidad. ¿Por qué encontramos una de las claves en la limitación de los recursos que tenemos? Porque cuando nosotros direccionamos la atención hacia algún lugar, el cerebro no puede pensar a la vez en otra cosa. En psicología se estudian varias modalidades de atención, la atención selectiva, dividida, concentrada, pero todos estos tipos de atención siempre están hablando de lo mismo. Tengo recursos limitados, por ejemplo, 10 de energía, y le voy a dedicar 5 a esto y 5 a esto, o 8 a esto y 2 a esto, o 10 a esto. Entonces, cuando nosotros ponemos la energía en algún lugar, no la podemos poner en el otro o lo que vamos poniendo en el otro desaparece. En el caso de un pensamiento en bucle, estos pensamientos repetidos, si nosotros le damos al cerebro otra cosa a la que entender y esa cosa es positiva, naturalmente ese bucle, ese pensamiento, esa idea insistente tenderá a desaparecer.
este es un primer camino que se vislumbra para poder ir resolviendo estos problemas. Vamos a profundizar en esto cuando hablemos de las soluciones a estos conflictos. En esta etapa lo que sigue investigando Mo Gaudat es un poco el funcionamiento y qué es el cerebro. Porque si el cerebro no soy yo, en definitiva, si no le presto atención y deja de hablar, quiere decir que no soy yo, porque yo soy en este caso el que decide dónde poner la atención. Entonces, en realidad esto también lo decide el cerebro, lo decidimos desde el cerebro, pero el punto es que esa voz en nuestro interior, ese parloteo interno, no soy yo. Ese constante pensar, pensar y pensar y pensar en cosas o preocuparme por cosas, eso es lo que no soy yo. Entonces dice Mogaudat, ¿qué es? Y dice que simplemente es el producto, el pensamiento es el producto cerebral. Así como, por ejemplo, simplificando, podríamos decir que la orina es el producto de los riñones o que el dióxido de carbono es el producto del sistema respiratorio, porque es lo que elimina, lo que sale de ese sistema respiratorio, es la salida. Y los pensamientos son la salida del propio cerebro. Nosotros no nos identificamos con el dióxido de carbono ni con la orina, pero sí con los pensamientos, y eso es un error. Entonces aquí da uno de los puntos clave de este libro, es el de desidentificarte con tus propios pensamientos, aprender a ver que eso que está pasando en tu cabeza no eres tú, que es otra cosa, es un procedimiento de un órgano que en este caso es el cerebro, pero que es similar a otros órganos, como el corazón que bombea sangre, como los riñones, como los pulmones y demás. Y para comprobar esto, primero cita a Lev Vygotsky, que un psicólogo ruso muy relevante, que dijo que la voz interior, esta que percibimos, este parloteo interior de lo que va el libro que estamos hablando, es en realidad la internalización de la voz del niño que fuimos. Cuando empezamos a hablar, todo lo decimos en voz alta, hasta que en algún momento nos damos cuenta que eso es incómodo, que la sociedad no se maneja de esa manera y empezamos a internalizar esa voz y nos hablamos a nosotros mismos. Pero lo más interesante de esto es que cito un estudio del MIT de neurociencia del año 2009 que descubrió que cuando el cerebro resuelve un problema, luego se apaga toda la parte, digamos, del cerebro que se ocupó en resolver ese problema y se activa o se encienden las regiones que utilizamos para hablar durante 8 segundos. Esto significa que el cerebro resuelve un problema y después te cuenta cómo lo hizo o te cuenta cómo lo resolvió. Te lo está contando. Por lo tanto, nosotros no somos ese cerebro. Ese cerebro funciona muchas veces de manera autónoma, de la misma manera que funciona el sistema digestivo, por poner un ejemplo. Habiendo repasado un poco entonces cómo funciona el cerebro, Mogaudat menciona 4 causas neurales del sufrimiento. La primera de estas causas se llama inputs o entradas en un sistema. Los 4 inputs que menciona son los condicionamientos, pensamientos, emociones arraigadas y los detonantes ocultos. El primero, las creencias, son muy determinantes porque dice que están en la base y filtran todo lo que vemos, modelan nuestra conducta en definitiva. Las creencias toman una forma del tipo de esta clase de argumentos o de oraciones, podríamos decir. ¿Cómo puedo ser feliz cuando tal político está arruinando el país? O cuando mis hijos vayan a la universidad me mudaré a una ciudad más agradable. O cuando tenga éxito seré feliz. Este tipo de sentencias están en nuestra base y se convierten en como una especie de motor inconsciente que nos llevan a tomar decisiones equivocadas y por lo tanto nos llevan a tomar decisiones que nos van a conducir constantemente hacia la infelicidad. Entonces, una reflexión que propone aquí Mo Gaudat para contradecir y para contrarrestar estas creencias es hacer este tipo de propuestas. Si mi meta fuera alcanzar la felicidad, ¿qué haría de otro modo? Entonces, si yo pongo en primer lugar la felicidad, no me interesa tanto lo que haga el político,
no me interesa tanto cuándo vayan a terminar mis hijos la universidad, porque me mudaría hoy, si lo pudiera hacer, o trataría de empezar a mudarme hoy, y no esperaría a tener éxito para ser feliz. Es una tontería esperar a tener éxito para ser feliz. En segundo lugar, habla de pensamientos y emociones arraigadas. Y esto los podríamos trabajar juntos porque siempre se presentan juntos. Para Mo Gaudat, las emociones son producidas por pensamientos, aunque después entran en un círculo en el que la emoción potencia el pensamiento y el pensamiento a la emoción. Estamos hablando siempre de emociones y pensamientos negativos. Entonces, se origina un pensamiento negativo, ese pensamiento origina una emoción. Esta visión que tiene Mo Gauda no coincide, por ejemplo, con la de la neuropsicología. Sin embargo, sí coincide, por ejemplo, con la psicología cognitiva, que también pone en primer lugar siempre a los pensamientos y una consecuencia derivada de ellos sería la emoción. Pero la neuropsicología, los nuevos descubrimientos también que se van haciendo sobre el cerebro, te dicen que el cerebro produce a la vez o en una combinación que todavía no se llega a determinar emociones y pensamientos. No es relevante porque en cualquier caso venga primero el pensamiento o se produzcan a la vez, es tan rápido eso que ocurre que a nosotros, a la conciencia, se nos presentan siempre juntas, pensamiento y emociones. Estos pensamientos y emociones negativas nos van a condicionar de la misma manera o de una forma similar a lo que era una creencia negativa. Otro tipo, el cuarto de estas entradas negativas, que llama él, porque ya ves que las entradas uno piensa que son solo las cosas que consumimos, que también las menciona, pero muchas veces son internas, son detonantes, como en este caso el cuarto, que son detonantes ocultos, que están ya en nuestro interior. Y tampoco interesa tanto porque en definitiva un pensamiento se ha construido en base a nuestra historia y a lo que estamos consumiendo. Entonces cuando hablamos de pensamiento estamos hablando de una historia y estamos también hablando de qué es lo que estamos consumiendo a diario. Porque si nosotros a diario tuviéramos el hábito de dejar de consumir, por ejemplo, los informativos y toda noticia o información de cualquier tipo que tenga un carácter negativo o perjudicial, como hablábamos en el capítulo anterior de los filtros de Sócrates, antes de hacer una aseveración, si tuviéramos esos filtros mentales, entonces se debilitaría el pensamiento negativo, no tendría la fuerza como para arrastrarnos constantemente a esos lugares que no queremos ir. Mogaudad insiste mucho en esto, en que no consumamos, por ejemplo, informativos, porque es muy fácil no consumir, dice él, en una idea que es bastante poderosa, no consumir la comida cuando está podrida. Si veo un plato con comida podrida, nunca me lo metería dentro del cuerpo. Y dice Mo Gaudat, ¿por qué consumimos entonces todo este tipo de información? Él habla también de películas de terror, incluso de personas que nos traen continuamente condiciones de sufrimiento, por ejemplo, que todo el tiempo están hablando de lo mal que les va, de sus enfermedades, de sus padecimientos. Y esto no quiere decir que no escuchemos a un amigo que tenga un problema, nada más lejos de esto, ¿no? Sino de eliminar de nuestra vida todo lo que son contaminantes y que hacen que nuestros pensamientos luego se formen a través de esos elementos que han sido asimilados por el cerebro y los anteriores de nuestra vida. Pero si toda nuestra vida ha sido así, el producto de nuestros pensamientos van a ser pensamientos siempre negativos y perjudiciales. Y los detonantes ocultos, estábamos diciendo que es toda información falsa o negativa también almacenada. Almacenada, digamos, él habla de un inconsciente, de un supuesto inconsciente, entonces esa información almacenada ahí, es más o menos lo mismo que te venía diciendo, puede hacer que tomes decisiones equivocadas. Un caso, se me ocurre que un caso, por ejemplo, que puede explicar esto es que cuando vivimos la pandemia del COVID, hubo gente que bebió cloro para combatir el COVID. Literalmente tomaba lejía. Entonces, ese tipo de comportamientos erróneos parten de estos detonantes ocultos, informaciones emitidas por personajes. En este caso me acuerdo que hasta Trump, Bolsonaro, hablaban de beber
Agua con cloro. Bueno, este tipo de informaciones sin ninguna rigurosidad, sin ningún respaldo científico, te llevan luego a tomar decisiones equivocadas. La segunda causa neural del sufrimiento para Mogaudat es la propia configuración del cerebro. Aquí no me voy a detener mucho porque es un capítulo más fisiológico que nos va a hablar de esta configuración del cerebro o esta división del cerebro entre el cerebro reptiliano, el más primitivo de los tres cerebros, el cerebro mamífero o el del sistema límbico, y el neocórtex o el cerebro, digamos, neomamífero, que es la última evolución del cerebro. La tesis que tiene Mo Gaudat, que está en la línea de lo que ya mencionábamos antes, como el cerebro se va a ocupar de la supervivencia, cada uno de estos tres compartimentos o tres etapas evolutivas del cerebro, de alguna manera van a contribuir a que cada una de las amenazas que se nos presentan sean resueltas en ese término de lucha o huida y considerándola o significándola como un peligro real. Entonces, esto hace que estemos en un constante estrés o alerta. Y lo que propone aquí es poder dedicar ciclos de pensamiento en los que le indiquemos al cerebro que estamos tranquilos y que estamos seguros. No nos preocupemos por esto porque después en lo que son las soluciones y las propuestas, ahí va a aparecer cómo podemos superar esta situación. Algo interesante que dice en esta parte del libro es en realidad una cita de un estudio de Paul Hamilton de Stanford del año 2015, que dice que cuando no logramos regular nuestra atención, parte de nuestro pensamiento se vuelve contra nosotros y con contenidos negativos. Es decir, que o tomamos el control y nos ocupamos nosotros de nuestra atención, o si la dejamos libre, lo que va a ocurrir es que va a haber demasiada energía para que el cerebro siga produciendo pensamientos y, como estamos viendo, esos pensamientos mayormente van a ser negativos. Este pensamiento negativo repetitivo que mencionamos ya varias veces sería otra de las causas neuronales del sufrimiento. Lo vamos a seguir viendo en el próximo episodio. Y también la cuarta de estas causas que menciona Mo Gaudat es la polaridad. Esta es la con la que menos he sintonizado durante el libro, de hecho, y refiere a lo que él entiende como un equilibrio necesario que debe haber entre lo femenino y lo masculino en cada uno de nosotros, como si fuera una especie de arte y ciencia, un equilibrio que tenemos que tener dentro de nuestra personalidad y que asocia después muy bien a los dos hemisferios cerebrales y cita algunos papers interesantes sobre investigaciones sobre los dos hemisferios del cerebro y además menciona la charla TED y el libro de Jill Bolte Taylor, una neuroanatomista que sufrió un accidente cerebrovascular que le anuló el hemisferio izquierdo del cerebro y que cuenta, realmente te lo recomiendo si no lo has visto, también voy a dejar el link en este episodio, porque es alucinante cómo cuenta la experiencia que vivió mientras le duró este padecimiento. Lo que cuenta en esa charla TED es una especie de conexión mística con el universo y con las cosas. Te recomiendo que la veas, porque vas a entender un poco más a qué se refiere Mo Gaudat cuando habla de estas polaridades, de lo femenino y de lo masculino, que no tiene mucho que ver con hombre-mujer, tiene que ver con esta relación que existe entre los dos hemisferios del cerebro. Para cerrar este episodio hemos repasado el algoritmo de la felicidad y vimos cómo se relacionaba con la forma de funcionar del cerebro. Luego nos metimos ya en lo que eran para Mo Gaudat las causas principales, causas neurales, le llama él del sufrimiento, y cómo nos condicionaban permanentemente para tener una vida por lo general menos feliz. Así vimos que es predominante la labor de ese pensamiento negativo que a su vez activa emociones, las creencias limitantes, los detonantes ocultos, y todo esto se relacionaba, por un lado, con una historia de ir acumulando
toda esta información negativa que recibimos del mundo exterior y por otro lado de la continuidad de esa información no beneficiosa que nos sigue llegando y a la que nos seguimos abriendo, como por ejemplo los informativos, las peleas entre personas famosas, las veleidades del político de turno y demás. Entonces, si nosotros empezamos a controlar primero estas causas neurales del sufrimiento, habremos hecho una buena primera parte del trabajo. Otra vez, y muy al modo budista, primero tenemos que eliminar o reducir todo lo que nos contamina para después sí empezar a desarrollar hábitos positivos que se instauren en reemplazo de aquellos que eran negativos y que nosotros hemos eliminado o hemos reducido su poder y su injerencia en nuestra actividad mental. Lo que nos queda todavía por ver es lo más interesante. Es meternos directamente en la cháchara o en ese pensamiento y parloteo interno, ver cómo se ha generado a raíz de todas estas causas neurales del sufrimiento y luego las 4 estrategias para alcanzar la felicidad según Mo Gaudat. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com, donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.